de pisar una pista de básquet y tener una bola en las manos. Bueno, pues escuchando a Sergi en la primera de las charlas, hablando mucho con Miquel, con Cotelo y también con Carlos y con Iván, bueno, voy a intentar aportar un poquito mi granito de arena en estos días. También os digo, no soy nadie, ¿vale? Todo lo que os voy a exponer ahora es aprendido, extraído, motivado por otras personas, por lo que primero me apetece presentar un poquito a esa gente de la que he bebido para poder estar hoy aquí intentando hablaros de esto, ¿vale? El tema del entrenamiento consciente, la neurociencia, el entrenamiento cognitivo, es una tendencia que viene intentando desarrollarse en los últimos años en diferentes disciplinas deportivas, ¿vale? Hay gente de la que he bebido que conozco y otra gente que no, que he leído sus artículos, sus opiniones, sus trabajos, ¿vale? Y de otros he vivenciado eso, su forma de hacer, su ilusión y sus ganas por transmitir este tipo de entrenamiento. A uno de los primeros que escuché hablar sobre neurociencia fue a Carlos Gómez, era nuestro antiguo coordinador, ahora ya está en Argentina, ¿vale? Y bueno, hablábamos y yo ya tenía algún aprendizaje previo sobre el tema de aprendizaje motor, de la carrera. Pero bueno, al final empiezas a entrenar y dices, bueno, ya hay muchos estímulos en otras actividades, ya hacen muchas cosas, suficiente, ya me quedo con el baloncesto y nada más. Y en verano, ese mismo año, Cote me propuso ir al campus de Más Talento y me contó un poquito lo que quería hacer con el tema de las tareas que íbamos a entrenar y cómo intentar ayudar al deportista a hacer una vivencia más efectiva para que ese jugador, esa jugadora, mejorara lo máximo posible, ¿vale? Entonces, eh, estos estudios, sobre todo Paco Seirulo en el Barcelona, se aprovechó mucho Guardiola de ello, y otro de los máximos exponentes es Julio Calleja, ¿vale? Que tiene una charla en Cerebro Deportivo sobre esto. Y algún entrenador de baloncesto también, como Gabo Loaiza, que tiene un trabajo de máster sobre el tema y centrado en la aplicación de entrenamiento consciente y cognitivo en el baloncesto. Y a mayores también Juan Lofrano, que el otro día dio una charla para la Federación Gallega de Baloncesto y es uno de los que me descubrió Miquel. Y mi intención hoy es simplemente hacer de punto de partida, que queráis interesaros y que después los busquéis a ellos, ¿vale? Que compartamos ese interés por saber y ver cómo aprende nuestro cerebro y cómo podemos ayudar a generar mejores tareas y mejores aprendizajes para nuestros jugadores y jugadoras. Por lo tanto, lo primero de todo, vamos a ver un poquito cómo es el niño o la niña que juega minibásquet. Y creo que estamos todos de acuerdo en el que cada uno de nosotros va a tener unos contextos deportivos totalmente distintos y que el grupo, como creo que muestra la foto, va a ser de lo más heterogéneo y variopinto que nos podamos encontrar, ¿vale? Con distintos desarrollos genéticos y ambientales en función de las cualidades físicas de cada uno de los individuos, como veíamos antes. Sabemos ya que no tenemos que estarnos fijando tanto en o sea, que debemos fijarnos más en la edad fisiológica y en el estado madurativo y no tanto en la edad que pone el carnet de identidad y plantear unas tareas en función de esa etapa, porque sí, sino que tenemos que intentar averiguar cuáles son los puntos fuertes y débiles y realizar un poquito ese seguimiento individual y sobre todo reconocer, ¿vale? Si necesita alguna adaptación alguno de nuestros jugadores o jugadoras. Y por encima de todo, también conocer cuáles son esos periodos donde podemos ayudar a desarrollar ciertas cosas en función de la edad o en la etapa en la que nos encontramos, ¿vale? Pues dentro de ese desarrollo individual, sabemos que vamos a tener dos etapas muy diferenciadas, ¿vale? Que son los 2 primeros años de vida y después la pubertad, donde se produce esa explosión hormonal. Y la etapa donde yo me voy a centrar, que es entre los 9 y los 12 años, quizás el crecimiento
sea un poco más paulatino, ¿vale? Pero aún así se pueden desarrollar muchas cosas. Su tejido muscular va a estar en continuo crecimiento, su masa muscular va a provocar ese aumento de fuerza, ¿vale? Pero sabemos que esa máxima velocidad de desarrollo de la masa muscular se va a producir en la época puberal. Pero en esta etapa lo que puedo empezar a generar son aprendizajes coordinativos, mejoras de rango de movimiento, mejoras de flexibilidad y aprendizajes sobre habilidades técnicas, generales y específicas, ¿vale? El sistema nervioso central crece de una manera muy rápida en los 2 primeros años, como os decía, hasta el 75% de su desarrollo, y en esta etapa, más o menos, lo vamos a tener ya a el 90%. Por lo tanto, quizás, ¿no?, deberíamos empezar a preguntarnos si estamos potenciando el músculo correcto, ¿sí? Yo creo que esta es una etapa muy interesante para desarrollar este potencial, ¿vale? Nunca, no sé, seguramente os habéis encontrado muchas veces con que de repente un niño o una niña os hacen un gesto a nivel técnico que os sorprende, que está muy cerca de lo que haría, de lo que haría un adulto. Simplemente que le falta esa explosividad, esa potencia, esa fuerza para ejecutarlo como es adulto. Pero a nivel técnico, a nivel de la habilidad coordinativa, lo tiene. Bueno, pues eso es por el aprendizaje coordinativo, ¿vale? Y aquí hay una frase que me gusta mucho y es la de unos niños juegan bien y los otros todavía no o aún no. Por lo tanto, empecemos a pensar en esos diferentes desarrollos, en esas diferentes formas de aprender y en buscar mejorar a nuestros jugadores y jugadoras, ¿vale? Bien, por lo tanto, vamos a seguirnos focalizando un poquito sobre el jugador de minibásquet y cuáles son sus características en esta edad, ¿vale? A nivel del aparato locomotor, sus huesos y sus músculos están en crecimiento, ¿vale? Como decíamos antes. Pero ojo a esa aparición de sobrecargas y de lesiones, ¿vale? Que puede aparecer por el exceso de horas, ¿sí? Es una etapa muy importante para el desarrollo, sobre todo de las articulaciones, que están en formación, por lo tanto, están débiles. Y una lesión en esta etapa en zonas cercanas al cartílago de crecimiento puede provocar graves problemas en el tejido óseo. Por lo tanto, tenemos que tener un poquito de cuidado con ese sobreestímulo de horas, ese exceso de cargas para según qué edades y según qué cosas, ¿vale? Bien, a nivel de aparato respiratorio, creo que sabemos todos que su resistencia al esfuerzo es muy baja, pese a que tiene una frecuencia respiratoria muy alta, ¿vale? Su control de la respiración habitualmente va a ser por la boca y solamente lo va a hacer de forma nasal cuando está en un esfuerzo muy pesado, ¿vale? Con el aparato respiratorio vinculamos el aparato circulatorio y esa elevada frecuencia cardíaca que se va a presentar después de esfuerzos elevados, ¿sí? Pese a que su sangre, o sea, su circulación de sangre es muy alta, pese a que tiene un tamaño inferior del corazón, ¿vale? Por temas de desarrollo. Y esos tiempos de recuperación van a ser muy variables. Si le tomáis después de un esfuerzo a un equipo completo de minis, después de un minuto vais a ver que la frecuencia cardíaca está cada una en un momento totalmente distinto, que para nosotros podría ser hasta casi taquicárdico. ¿Vale? Para nosotros, cuando ya hemos pasado 1 minuto y medio después del esfuerzo, estaríamos en 120 pulsaciones por minuto. Bueno, pues ellos igual están en 150, otro en 140, otro en 160, o sea que son muy variables y les cuesta mucho recuperar, ¿vale? Y luego a nivel de las 3 vías de energía, son las 3 muy deficitarias en toda esta etapa, de los 9 a los 12 años, ¿vale? En lo que es la anaeróbica láctica, muy poquita cantidad de glucógeno en los músculos y aún encima dificultad a nivel coordinativo. Por lo tanto, esa durabilidad de esos esfuerzos va a ser muy baja. En el anaeróbico láctico, igualmente, déficit para conseguir, en comparación con un adulto, el mantener esfuerzos durante el tiempo, ¿sí? Y el aeróbico está limitado por lo que decíamos antes del sistema cardiorrespiratorio,
que a pesar de tener una frecuencia cardíaca superior a la del adulto, ¿sí? Si hacemos el 220 menos la edad, así de forma bruta, pues hay mucha diferencia. Y sin embargo tienen mucha menos resistencia al esfuerzo que un adulto, pero mejora con el hábito de la actividad deportiva. Bien, ahora que tenemos así un poquito todo esto, ¿qué vamos a entrenar? Vamos a atender a las necesidades del individuo y vamos a hacer trabajo de fuerza, ¿sí? ¿No? Vamos a hacer, trabajo de resistencia aeróbica, coordinación, vamos a hacer malabares y botar una pelota o circuitos de conos. Bien, pues vamos a intentar dándonos respuesta un poquito a todo esto y vamos a empezar por lo que son las habilidades motrices básicas para luego llegar a las específicas, ¿sí? Y para tampoco estar dando la vara todo el rato, creo que expresa muy bien lo que es la habilidad motriz básica para un niño. Bien, yo creo que el último directamente lo hace por imitación. Dice, aquí hay que salir de la tienda así, pues yo también me caigo. Bueno, sabemos todos que esas habilidades motrices básicas son esas formas de movimiento naturales y esenciales que en este caso, en el vídeo anterior, pues aún no estaban del todo desarrolladas, ¿no? Que nos sirven de sustento para después desarrollar esa motricidad fina y adquirir habilidades mucho más complejas. Sí, aquí las tenéis todas presentadas, ¿vale? Me interesa resaltar la importancia de desarrollar estas en edades tempranas el máximo número de habilidades motrices y en el máximo repertorio posible, porque cuando más vocabulario básico sobre esta motricidad tengan, bueno, vamos a conseguir desarrollar patrones más complejos después. ¿Cuántos de nosotros trabajamos técnica de carrera en esta edad? Ya está el atletismo, que vayan al atletismo para hacerlo. Bueno, pueden hacerlo con nosotros y pueden practicar otras modalidades deportivas o con otras reglas dentro de nuestra propia actividad del minibásquet. Bien, ese aumento de repertorio de patrones motores para el niño le va a posibilitar la disminución de la dificultad en el momento que tenga que aprender esa habilidad diferente o mucho más difícil para él o para ella. Si tomamos referencia al vídeo de antes, pues con la habilidad motriz básica de andar, correr y saltar, veremos que en la infancia, pues eso, empezamos gateando, nos mantenemos en equilibrio y a medida que crecemos vamos experimentando, mejoramos los desplazamientos en carrera, cambios de ritmo, paradas, frenadas, coger un móvil por el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Y relacionado con las habilidades motrices básicas, tendríamos a las capacidades físicas básicas que un jugador o jugadora posee y le permite desarrollar esos aprendizajes y esas ejecuciones y esas acciones motoras, ¿vale? Estas capacidades dependen totalmente de la eficiencia energética de la que hablábamos antes, ¿sí? De ese metabolismo. Están relacionados con la edad fisiológica del jugador. Por lo tanto, su máximo desarrollo, lo que decíamos, la fuerza o la resistencia, la velocidad, va a darse en la pubertad, lo que no significa que no podamos empezar a trabajarlo ya en nuestra etapa, ¿vale? Y es esa capacidad a sostener el esfuerzo frente al consumo de energía. Pero para mí aquí viene uno de nuestros errores, que nos centramos en estas 4 capacidades físicas, ¿sí? Y nos olvidamos de que todas estas capacidades y la capacidad de desencadenar esos esfuerzos y esas habilidades motoras y la capacidad de automatizar esos diferentes gestos aldéticos no están trabajados por esas capacidades, sino que vienen desarrollados por las capacidades físicas coordinativas, ¿vale? El controlar la musculatura, el regular el movimiento, el equilibrio, la orientación,
la diferenciación espaciotemporal, la anticipación y la intuición a la hora de ejecutar ciertas cosas, la fantasía motora, la hora de con los patrones creados y con esa motricidad que ya tenemos, el que ese jugador o jugadora sea capaz de modificar y crear gestos diferentes que muchas veces nos sorprenden más ellos y ellas de lo que a lo mejor nosotros le proponemos, ¿vale? Por esa razón, debe haber una ejecución consciente y el hacer las cosas simplemente por repetición puede conducir a fijar movimientos, pero que realmente no tengan una utilidad final buena, ¿vale? Pues para realizar ese control de movimientos rápidos y precisos, ese aprendizaje motor, debemos estimular todas las unidades de reconocimiento de cada una de las áreas del cerebro. Por eso os pongo el cerebro, podéis intentar leer la frase que tenéis arriba, ¿vale? Unas son más complicadas que otras y si conseguimos estimular lo máximo posible a esos jugadores jugadoras, vamos a adquirir la mayor experiencia sensorial posible para ellos y ellas. Al igual que comentábamos antes, los desarrollos de unos deportistas son diferentes y una persona aprende de una forma y otra persona aprende de otra. No son mejores ni peores, aprenden de formas diferentes. Eh, por ejemplo, os digo el tema de relacionado con el lenguaje, ¿vale? Normalmente el cerebro genera actividad en el hemisferio izquierdo relacionado con el lenguaje, mientras que prestar atención a estímulos del procesamiento visoespacial genera actividad en el hemisferio derecho. Igual con las matemáticas. El contar o recitar las tablas de multiplicar genera estímulo en el hemisferio izquierdo y el estimar en un dibujo qué cantidad de según qué cosas hay genera actividad en el estímulo en el hemisferio derecho. Por lo tanto, al final es una realidad que todas las personas usamos ambos hemisferios. Es mentira eso de que somos personas de hemisferio derecho o personas de hemisferio izquierdo. Al final la información fluye por el cuerpo calloso de un lado a otro, ¿vale? Y el cerebro recluta más o menos zonas según qué hemisferio, ¿vale? Lo único que nos hace generar y pensar esto es que debemos de variar el tipo de estímulo que le ofrecemos a nuestros deportistas, ya que puede que estemos fomentando el aprendizaje solo para un tipo concreto de jugadores y jugadoras. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a volver a distraernos un pelín. No sé si tenéis a mano alguna pelotita de básquet o alguna pelotita de papel que podáis usar, ¿vale? Si no, simplemente, pues, usamos la imaginación, ¿vale? Primero de todo, vamos a intentar mirar la imagen y decir el color, ¿sí? Y no la palabra, ¿vale? Que está escrita en la pantalla. Os doy ahí un momentito para que probéis. Bien, habrá gente, bueno, pues que lo habrá llevado mejor, otra gente peor, ¿vale? Esto simplemente hace referencia a que la parte derecha de nuestro cerebro va a intentar decir el color y la parte izquierda va a insistir en decir la palabra, ¿vale? Pues ahora os propongo que con esa pelotita o simplemente de manera imaginaria que primero intentemos memorizar lo que os voy a decir. Cuando digáis el color azul, vais a intentar hacer una finalización a canasta. Cuando veáis el color verde, vais a intentar hacer un gesto de tiro. Cuando veáis el color amarillo, vais a intentar hacer el gesto de pase. Y con el color rojo, vais a intentar hacer un cambio de mano, ¿vale? Os doy otro momentito para que lo intentéis. Bueno, ahora que estamos empezando a enfocarnos y ver que el cerebro es un músculo importante, ¿vale? Vamos a intentar
poner una serie de vocabulario acerca de una serie de conceptos relacionados con lo que es el jugador de minibásquet, su conciencia, el cuerpo y la habilidad deportiva, ¿vale? El deportista a la hora de aprender ciertas habilidades también va a aprender normas, reglas y costumbres inherentes a nuestro deporte, ¿vale? Y va a adquirir también unos valores, ¿sí? Y para ello, en el proceso de aprendizaje, tiene también una participación muy importante la actitud que ponga el deportista y sus capacidades, sin lugar a dudas. Nosotros podemos proponerle el mejor de los entrenamientos, que si por su parte no hay participación va a ser muy complicado, ¿no? Pero esa aptitud y esas capacidades del deportista sabemos que son decisivas hacia el progreso y el entrenamiento. Por lo tanto, debemos empezar a incluir, ¿vale?, el estado de ánimo, ¿sí?, su atención, su capacidad de procesamiento, sus sensaciones, sus emociones, sus sentimientos, ¿sí? Bien, porque creo que estamos todos de acuerdo que a la hora de la ejecución del dribbling, repetidamente y sin oposición, sorteando unos conos, esto lo único que va a hacer es que sepa sortear muy bien unos conos, ¿verdad? Pero a la hora de ponerle un defensor en movimiento yendo contra él, por mucho que haya aprendido a sortear unos conos, no va a ser capaz de dar respuesta a ese patrón. Por lo tanto, al final, nuestro cerebro va a provocar que toda nuestra atención se focalice solamente en lo que es el mapa motor que ha creado sobre recorrer un circuito para sortear conos, ¿sí? De esa forma, su atención no le permite estar centrada en el resto de cosas que ocurren y simplemente dribla bien en un 1-0. Por lo tanto, no nos vale que automatice un gesto, ¿sí?, donde no tiene más estímulos que el básico, sino que tenemos que proponerle y generarle el mayor número de estímulos para que sea capaz de asimilar un mapa motor mucho más amplio, donde después esa persona sea capaz de hacer de forma automática e inconsciente el trabajo del bote, ¿sí?, el tema de botar sin mirar, pero que en ese proceso haya tenido tantos estímulos diferentes y tantos estímulos de respuesta distintos que después pueda variar y pueda crear respuestas diferentes para cuando le aparezca un defensor, para cuando le aparezca un pase más complicado, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eso lo pueda hacer de forma consciente. Por lo tanto, generar mapas de forma inconsciente para ciertas habilidades, pero habiéndole metido estímulos para luego que esa persona pueda, con esos estímulos que ha recibido a mayores, dejar de prestar atención a ciertas cosas y prestar atención a lo que realmente necesita. ¿Vale? Bien, ya estamos acercándonos al final. Bien, si nos ponemos a analizar el básquet, probablemente nos falten estímulos a nivel reglamentario, a nivel de usar implementos en las manos, a nivel de coordinación oculopédica o oculomanual, en función de qué cosas, ¿vale? Por lo tanto, creo que tenemos que intentar beber lo máximo posible de la práctica deportiva del multideporte. Y no digo que cerremos el chiringuito, que dejemos de practicar minibásquet y que desaparezca una canasta de nuestros entrenamientos, sino que nos aprovechemos de eso, ¿sí? Y que lo que todas las evidencias científicas nos dicen, de que esa especialización temprana no es buena, de que esas 10.000 horas de entrenamiento para llegar a ser un experto son solo en una, es realmente mentira. Es un deporte como zona principal, pero actividades no estructuradas, otros deportes son las que ayudan a que esa persona tenga una riqueza motriz mucho más rica. Por lo tanto, en esta época donde necesitamos todo ya de forma inmediata, tenemos que tener mucho cuidado con ese mucho y muy pronto y pensar un poquito más en ese desarrollo deportivo a largo plazo, ¿vale?
esa especialización no nos va a ayudar en nada. Y esos niños y niñas especializándose a una edad tan temprana, de 6, 8 años, ha provocado esa tendencia de ver el deporte como una actividad recreativa, pero a la que le puedo empezar a especializar e intentar sacar el máximo rendimiento cuanto antes mejor. Y realmente no es así. Y realmente esa especialización temprana no asegura el éxito deportivo. Es más, hay estudios que dicen que es totalmente lo contrario, que podría estar en detrimento de ese desarrollo. Por lo tanto, creo que un entrenamiento integrado, incluyendo diferentes actividades, diferentes coordinaciones, diferentes modalidades deportivas o predeportes o juegos, va a ayudar a que ese niño o niña mejore su autoestima y mejore sus relaciones sociales, porque habrá cosas dentro de ese entrenamiento que sea capaz de hacer y otras que les cuesten un poquito más. Pero si está jugando a básquet y ya no se le da bien el básquet, ya tenemos un problema y lo más probable es que acabe abandonando la actividad. Y esa especialización temprana, lo que decíamos antes, puede llegar a aparecer lesiones crónicas por exceso de uso de horas en una sola modalidad deportiva, ¿vale? En un mismo tipo de impactos durante 10 años, ¿sí? Puede llegar a que con 15, con 16 años aparezcan lesiones graves y crónicas en ese deportista. Y otra, el abandono deportivo. ¿Cuántos deportistas os habéis encontrado que después de llevar 6, 7 años y que empiezan a lo mejor a destacar y a sacar desarrollo y a tener desarrollo y mejora técnica en ese deporte, deciden cambiar o dejar de hacer deporte porque se han aburrido o les apetece hacer otra cosa? Vale. Por lo que ahora que os lancé ese órdago, vamos a volver otra vez un poquito al mini y lo que creo que deberíamos intentar trabajar en las etapas de Benjamín y alevines, ¿vale? Creo que en general todos lo hacemos, simplemente os propondré que incluyáis ese multideporte, ¿vale? Y que lo incluyáis en vuestros entrenamientos. Y que aprovechando ese pico de trabajo de coordinación, que lo incluyamos también. Que intentemos mejorar lo máximo posible esa coordinación motriz y generar el mayor mapa motor posible para nuestros niños y niñas. Es una fase totalmente idónea, ¿vale? Para, bueno, generar esas habilidades motrices básicas para luego incluir lo que es la pelota de básquet y empezar en benjamines, ¿sí?, a conocer cuáles son las habilidades específicas de nuestro deporte. Recordad que era una etapa donde esa mejora muscular, ese desarrollo óseo, era una etapa no lineal, por lo tanto, esos cambios de crecimiento y de maduración van a variar mucho en la forma en la que ellos y ellas pueden luego expresarse con la pelota. Va a haber cambios de rendimiento y van a ir unidos a ese sistema nervioso y a la maduración cerebral que dijimos inicialmente, ¿vale? Pero, como os puse en una de las diapositivas anteriores, creo que nunca es demasiado pronto para adquirir alguna habilidad coordinativa y empezar a crear ese mapa. Podemos aprender durante toda nuestra etapa de formación, pero según nos hagamos más mayores nos va a costar un poquito más, ¿sí? Antes creo que la tengo aquí, la frase. Los niños aprenden el idioma de forma inconsciente, pero los adultos hemos de aprender un idioma nuevo de forma consciente y verbo a verbo. O sea, nos va a costar muchísimo más. Por lo tanto, cuanta más estímulo, cuanta más variedad le generemos a esos niños y niñas, cuanto más pequeños sean, mejor para su desarrollo, ¿vale? Bien, seguimos con este desarrollo del trabajo. Podemos trabajar la velocidad, esa rapidez, esa agilidad, esos cambios de dirección. Sobre todo, debemos centrarnos en eso, en la técnica de carrera, en el dominio técnico. Y segundo, ya irá apareciendo la intensidad, porque recordad que
era una fase deficitaria y que no eran capaces de generar esfuerzos durante mucho tiempo. Por lo tanto, que aprendan a acelerar, a frenar, a sprintar, a cambiar de dirección, movimientos que van a ser indispensables después cuando crezcan, ¿vale? Por lo tanto, lo que os decía, momento idóneo para estímulos multideportivos durante calentamientos de las sesiones y al menos una vez por semana. Y en alevines pasamos ya a desarrollar de forma más específica esas habilidades concretas del básquet. Pueden empezar a aparecer estímulos de cargas básicas con juegos de resistencia manual, entrenamientos pliométricos, ojo con los multisaltos, ojo con los saltos reactivos, ojo con los saltos en caída, ¿vale? Podemos trabajar esa fuerza con las bandas elásticas, gomas, pequeños balones medicinales, ¿vale? Y, por supuesto, atención a la flexibilidad, que es un momento perfecto para mejorar su rango de movimiento y mejorar su capacidad para realizar gestos con la mayor amplitud posible, ¿vale? Bien, y luego a nivel de capacidad aeróbica base, introducir de forma jugada, creo que lo hacemos todos, y saber que ese desarrollo aeróbico va a estar entre un 50 y un 60% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Por lo tanto, tenemos que ser también consecuentes con nuestra exigencia, ¿vale? Bien, y por último, antes de presentaros algunas tareas que hemos realizado, bueno, con mis equipos de Mini, en Más Talento, etcétera, voy a resumiros un poquito todo lo que hemos estado haciendo sobre cómo conseguir y cómo variar de la mejor forma posible nuestras actividades y generar contenidos adecuados y que haya una planificación de tareas lo más estimulantes posibles, ¿vale? Este recuadro lo acabó haciendo Miquel para su charla, lo sacamos de unos apuntes de aprendizaje motor de mi carrera. Es el mapa de BERS para la respuesta y toma de decisión sobre cualquier tarea. Y en mis apuntes venía una nota al pie de que los factores afectivos realmente en el mapa de BERS están abajo y que con los años se ha ido viendo que debería estar mucho más arriba. Por lo tanto, recordad que tenemos que prestar atención a los aprendizajes previos que han tenido de desconfianza, de miedo, de malas situaciones anteriores, ¿vale? A la hora de aprender ciertas tareas. Y eso puede ser un factor muy limitante para que aprenda o que mejore ciertas cosas. Debemos de tener en cuenta los factores de dificultad de la tarea, porque al final el niño o la niña vienen al entrenamiento a divertirse, vienen a aprender y debemos intentar ofrecerles el menor número de instrucciones analíticas posibles y que tampoco sea ahora un batiburrillo de estímulos de 200 cosas a la vez. Tenemos que ser conscientes y ir proponiendo estímulos en función de cuáles son capaces de asimilar. Pero que ese entrenamiento tenga el mayor número de cualidades físicas básicas, que use el mayor número de regiones corporales implicadas en el movimiento, que haya velocidad de ejecución, cambios de ritmo, cambios de sentido, cambios de dirección, altura del centro de gravedad que esté variado, la base de sustentación, que aprendamos a salir con los pies más separados, con pies más cerrados, que haya presencia de diferentes móviles y que incluso intervengamos la tarea en temas reglamentarios. Y luego, pues, lo que decíamos sobre las capacidades físicas, pues que la duración del ejercicio, incluso también que haya una cierta memorización, ¿vale? A mí me gusta decir un poquito lo que aparece en esta imagen, sí que se convierta un poquito el entrenamiento en un caos organizado. Y el que, bueno, me conoce, en parte, seguramente haya visto un poco eso, ¿vale? La mente, al final, es un hermoso caos 100% entrenable. Bien, y al final,
Juan Lonfrano, en una charla, comentaba que no somos los responsables de que una persona llegue a ser deportista de élite, pero sí que somos los responsables de que abandone la práctica deportiva, y creo que estoy totalmente de acuerdo en ello. Es una suerte si de repente nos aparecen unos deportistas con habilidades súper desarrolladas, porque vamos a poder llegar muchísimo más lejos, pero debemos de estar preparados para ser capaces de adaptarnos, para intentar generar aprendizajes lo más eficientes posibles, y está claro, no va a ser una tarea fácil, pero tenemos que intentar empezar a variar la forma en que la información le llega a esos jugadores y jugadoras. Va a ser la clave. Y dejar a lo mejor de medir nuestro éxito en cuánto he ganado o lo que he ganado, y más, yo tengo el ejemplo en la imagen siguiente, más en cuántos jugadores en vuestro club llegan desde alevines hasta senior, pasando por diferentes entrenadores, categorías, etcétera. Entre la primera y la última foto, aquí faltaría un otro jugador, hay 7 jugadores que se mantienen desde la categoría alevín hasta a día de hoy, que están jugando en el senior nacional del club. Por lo tanto, con todo lo que sabemos ahora, me gustaría eso, que intentemos buscar los deportistas lo más inteligentes posibles, ¿vale? Si queréis, lo que hacemos es, bueno, os voy poniendo vídeos, y si queréis ir planteando preguntas o si queréis ir haciendo comentarios, pues adelante, ¿vale? Este es un vídeo sobre un calentamiento. La última vez que entré en Mini, están utilizando 2 móviles. Al final están jugando con un balón de básquet en una de las manos, y en la otra pues, están utilizando un balón de baby básquet, y es con el que tienen que anotar, ¿vale? Bueno, al final van creando estímulos diferentes del tamaño de la pelota, reglamentarios a nivel de tener que estar botando siempre la pelota en general con su mano no hábil, ¿vale? Para que tengan que prestar atención a ello, les cuesta pasar el balón, pero... Vale, abrimos Otra, ronda por de ejemplo. preguntas, si quieres, sobre este Sí, ejercicio. sí, ¿Prefieres? bueno, nada, lo que... Tenemos a Javi, que quiere decir algo. Que Javi. Cotelo. Adelante, Javi. No, estaba probando, perdona. Ya no. Uy, te escucho muy mal. Te escuchamos muy mal, Cote. Ya, espera un minuto. Bueno, mientras pongo... Seguir. Sí, voy a poner una de las tareas que hemos estado realizando en verano, con Más Talento. Esta zona central, lo que hacíamos era, de forma más o menos analítica, la tarea que después queríamos desarrollar en la pista y con balón. Bueno, generándole diferentes estímulos, teniendo que pasar por, bueno, os pongo otro, teniendo que pisar un fútbol y realizar una parada, teniendo que subir al banco y hacer una caída, ¿vale? Para meterse debajo del balón, como luego podremos ver, etcétera. Tenemos por aquí otro vídeo en tema de toma de decisiones. Allí veis que están haciendo caída y metiéndose debajo de la pelota, y aquí justo antes estábamos haciendo ese detalle. A mayores este ejercicio tiene el estímulo de que vais a ver que van a terminar de maneras diferentes. Antes este jugador fue el que terminó, ahora ha soltado balón al compañero. Ahora mismo no se ha terminado de meter debajo. Y lo mismo, en función de cada lado, también el compañero que va detrás puede decidir ir hacia un lado o ir hacia el otro. Por ejemplo, aquí tenéis ejemplos de, bueno, decíamos, a mayores de, este es un vídeo que me ha pasado Javi Cotelo, y a continuación de hacer esta tarea, podríamos, por ejemplo, que
dentro del campo tuviera que, desde esta base de sustentación, con el centro de gravedad totalmente desequilibrado, tuviera que arrancar y realizar, por ejemplo, una finalización o lo que se le pidiera, ¿vale? Y este, por ejemplo, es un estímulo para los brazos del defensor y que tenga que parar el tiro. Vale. Aquí os voy a poner un vídeo que encontramos. La semana pasada hablábamos de paso cero con obstáculos, cómo es capaz de, en un solo bote, cruzarse prácticamente el campo de básquet. Pero en el momento que lo hicimos, incluso el otro día Javi lo decía, siempre estuvimos centrados más en lo que era la finalización que en lo que era la recepción del balón. Esto simplemente lo hicimos como prueba y realmente en aquel momento también tuvimos que buscar, en este caso, este chico, que era el que era capaz de hacer este desarrollo coordinativo de forma adecuada. Bueno, me gustaría que ahora, si Javi puede hablar ya, que... Cotelo. Sí, bueno, no sé qué pasa. Espera. Ahora Sigue. Ahora, pregunta Sí. al final, venga. Vale, Sí. nada. Mi idea al final con esta charla era un poquito, pues eso, el mostrar qué era lo que hacíamos en Más Talento, que era alguna de las cosas que yo he hecho a lo largo de, bueno, mis años de entrenador también. Esto es un ejercicio de toma de decisión tanto para el atacante como para el defensor. Vais a ver que si el defensor llega a parar al atacante entre estos dos conos, tiene que tomar otra decisión diferente. Si el atacante consigue pasar antes, lo mismo. Incluso puede darse que acabe pasando, como va a ocurrir en la última situación, que acabe pasando y que igualmente acabe jugando el pase, aunque después el pase ya sea malo porque el compañero no ha generado con bote, ¿vale? Y era un poquito, pues eso, aumentar número de estímulos, aumentar las cualidades físicas que usamos, aumentar número de grupos musculares, que haya diferentes móviles, pero sobre todo generar libertad en la respuesta de los ejercicios, que no sean cerrados, que le permitas variar la forma en la que ha ejecutado esa situación, también es válida. Y permitirles que puedan usar su creatividad. Si no, al final vamos a seguir de la misma forma, sin crear esos jugadores inteligentes y con una mejora consciente. Y para empezar el debate, el otro día veía, me parece súper interesante esta cuenta de un chico que es entrenador, creo que, no sé si es Navarra o de Mutil Basket, creo que es. Bueno, plantea muchas veces preguntas, ¿no? Y una de ellas era, ¿es necesario que el entrenador sepa ejecutar el aspecto técnico que quiere transmitir? ¿No? Y me gustó por la respuesta para intentar empezar el debate, ¿no? Porque creo que va muy en relación. Y decía que la mayoría de los chicos entienden mejor por los ojos que por el oído, ¿vale? Y yo un poco lo que vengo a plantearos es ¿por qué? O si creéis que sí o que no, o ¿qué opináis? A ver, hablábamos el otro día de, no sé si fue Sergio, de tiempos de entrenamiento, de que las sesiones son cortas y tal. Entonces, bueno, esto ya lo hablamos más veces. ¿Cómo integramos esas partes un poco más mecánicas de repeticiones y de tal, dentro del entrenamiento? Y si se puede hacer fuera, antes de o después de, lo que piensas. Y el tema de que primero, antes de todo esto, un poco enlazando con lo que hablaba yo la primera vez, que hay que aprender a entrenar, porque todo esto es muy difícil llevarlo a cabo si los chicos primero Si no tienen hábitos. no tienen hábitos, ¿no? Entonces, en esas primeras edades yo creo que lo que hay que hacer es que, primero, que se diviertan, lo decías tú muy bien ahí, pero que sobre todo, pues eso, cojan una dinámica de entrenamiento, porque, no sé, igual me equivoco, pero para pensar y moverse hay que entrenar, y hay que entrenarlo, hay que aprender a hacerlo, ¿no?
Entonces, Sí. bueno, un poco, explícame cómo lo haces tú y... A ver, por ejemplo, cuando entrenamos en verano, también son más mayores, creo que puede haber una parte Claro, analítica exterior, ¿sí? Y dentro del mismo ejercicio, que es como lo hacemos, creo que es mucho más efectivo que a la vez que han realizado ese aprendizaje analítico solo sobre el gesto, sobre el movimiento que necesitamos aprender, que a continuación lo puedan trasladar y transferir a la pista. A día de hoy, incluso en tema de preparación física, pues también se hace en ese sentido. O sea, siempre hay un ejercicio de fuerza, a lo mejor, y a continuación tienes un ejercicio de transferencia que puedes meter a pista a continuación. A nivel de chicos y chicas más pequeños, lo que decíamos del mini, bueno, pues el vídeo que proponías que mandaste tú del chico sobre los cojines Diner o bases inestables, bueno, creo que tienen cabida totalmente dentro del propio entrenamiento, como si fuese pues un pequeño circuito, pero que dentro de ese circuito realmente haya estímulos que sean aprovechables para, para el jugador o la jugadora. Los que os proponía antes sobre los colores, por ejemplo, era que me parece extrapolable al gesto de la finalización del paso cero. Desde una finalización de 45 grados, yo simplemente tengo que aprender la acción mecánica del 0-1-2, ¿no? Y después le voy a proponer que, pues, con un color y que haga 0-1-2, pero que se pare para tirar. Con otro 0-1-2 y otro color se pare para hago una finalización, pues metiendo 0 hacia medio y luego 1-2 para finalizar fondo y el último color para finalizar por el lado contrario como si fuese un aro pasado. ¿Vale? Eso va a generarle un estímulo externo a mayores. Después le podemos añadir una defensa llegando en desventaja y vamos a estar ya generando diferentes estímulos para ese jugador o jugadora. Lo que después era lo que decíamos. Una vez le eliminas ese estímulo que o le impedía o le limitaba, pero le generaba esa dificultad y ese trabajo, cuando esté liberado y no lo tenga, su cerebro va a ser capaz de generar otra vez ese mapa, pero ser capaz de dar una respuesta más compleja. O sea, saber responder a esa defensa llegando por detrás o desde un lateral o desde abajo o lo que sea. Entonces, creo que me parece muy factible meterlo dentro de los entrenamientos. Está claro, necesitan hábitos y es lento y muchas veces nos cuesta. Y si empezamos con cadetes, todavía más. El otro día, por ejemplo, leí un artículo de cómo aprender mejor y era sobre educación tal cual. Y una de las cosas que decían era hablar en voz alta, ¿no? ¿Cuántas veces yo alguna vez lo he intentado? Pero claro, si lo intentas con cadetes ya tienen vergüenza y es imposible. El que digan lo que hacen. O sea, estoy votando con la izquierda, estoy votando con la derecha, cambien de las piernas. Nos parece absurdo, pero fija mucho más los conocimientos y le fija mucho más ese estímulo. O el otro día veía también que tengan que votar con un ritmo concreto. Yo soy casi, y alguno de nosotros es casi de moverse alrededor de una sala al ritmo del profe de educación física a las palmadas o así, ¿no? Pues, ¿por qué no puede hacer eso con una pelota de básquet? Y luego en tiempos de entrenamiento, bueno, hay muchas opciones. No voy a decir que no se puede entrenar hora y media, pero sí que Nacho, creo que tiene que haber pausas y tiene que haber parones donde el jugador o la jugadora pueda tener un descanso de esa concentración, Vale, porque si no es imposible. vale. Damos paso a Nacho Gil, que quería hacer una pregunta. Vale, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mira, he cogido un par de notas de Sí. lo que estaba explicado tal y sobre todo me ha sorprendido las dos cosas para bien y para mal, Adolfo. Tú Vale. hablas como positivo, practicar multideporte. Sí.
¿Positivo o negativo? Y negativo has dicho, especialización temprana. Sí, la especialización temprana, claro, la especialización temprana me refiero a que solamente hagan baloncesto desde los 6 años a los 8, incluso en la etapa en la que hablábamos, en el minibásquet. El minibásquet sí que es una etapa donde van a empezar a especializarse, pero no debemos limitarles. Cuanto más les limitemos, más dificultades vamos a tener nosotros para que sus aprendizajes mejoren. Por eso os proponía el multideporte, porque si metes el multideporte en los calentamientos, ¿vale? Con actividades jugadas de diferentes formas, utilizando sticks, escobas, pelotas de balonmano, tener que utilizar aros, diferentes formas jugadas. Tengan que aparecer motricidades diferentes a la que es el básquet. Vas a ayudarle a mejorar muchísimo. Creo que todos tenemos casos donde nos vienen chicos o chicas despedidas del fútbol, ¿vale? Para mí esos han sido casi de los mejores jugadores que he tenido en muchas ocasiones, porque vienen con una coordinación oculopédica que nosotros en básquet no llegamos a tener. Realmente nuestra coordinación es relativamente más fácil para jugar. Entonces, su disociación de los ojos y los pies, a la hora de ponerse a jugar con el básquet, va a tener un desarrollo brutal en comparación con otros jugadores que a lo mejor solo hayan hecho un deporte desde muy pequeñito. Con todo el tema de los múltiples estímulos, que vos, por ejemplo, lo podés hacer con tareas duales, que puede ser lo de jugar con una pelota mientras practicas otra acción con la otra, y bueno, y tantos otros estímulos variados. ¿Tenés alguna forma en la que programás qué tipos de estímulos empezás a combinar primero, o con qué estímulos empezás y hacia cuáles querrías llegar más adelante en cuanto a un desarrollo del jugador? Pues no, la verdad es que no. Sí que creo que tiene que haber, eso es lo que decíamos, el mayor número de estímulos posibles, y a nivel coordinativo, pero también que haya, a la hora de hacer y de tener aprendizajes conscientes, que haya estímulos táctiles, pues al inicio de ejecuciones de ciertas acciones, que haya estímulos visuales, auditivos, igual que a la hora de explicar tareas. Normalmente siempre les explicamos tareas o por imitación o de voz, pero no somos capaces de entregarles su entrenamiento antes de empezar y que lo vean y que lo asimilen y que sepan qué es lo que van a hacer, porque eso les va a dar conciencia de qué es lo que están trabajando. Yo este año lo he intentado y, por ejemplo, me costaba muchísimo más que mantuvieran la concentración cuando no había podido presentarles el entrenamiento porque estaba atendiendo en una oficina alguna tarea o lo que fuera y entraba 5 minutos tarde al calentamiento, a cuando le presentaba el entrenamiento, nada más llegar, nos saludábamos y comentábamos qué era lo que íbamos a hacer hoy. Totalmente diferente su actitud, y no era culpa suya, era culpa totalmente mía. Vale, todo esto que hemos visto lo hemos visto en categorías inferiores. Sí. Yo trabajo mayoritariamente categoría senior. Uh-huh. ¿Transferible? ¿No transferible? ¿Se van a obtener rendimientos o perro viejo no aprende trucos nuevos? Yo creo que sí, está claro que al final era lo que te decía en el tema de los aprendizajes. Va a depender mucho de su actitud hacia ese proceso de aprendizaje. Si cree que le va a valer, está claro que va a ser capaz de aprender. Mi madre está aprendiendo ahora, está intentando aprender a hablar ahora idiomas. Está encantada ahí con una aplicación de hablando inglés, italiano, francés. Bueno, está claro que la actitud va a ser gran parte. Y está claro que les va a costar muchísimo más que si pones a
Si a lo mejor alguno tiene hijos, ponle al niño al lado a hacer la misma tarea que tiene que hacer el padre. Seguramente la resuelva antes el niño que el padre. Porque está más predispuesto simplemente en ese momento. Sí, era lo que hablaba, la frase que decías antes, que los niños aprenden de manera inconsciente a hablar, pero sin embargo los adultos tenemos que aprender de manera consciente a hablar. Exacto. Entonces, aprender de manera inconsciente te va a permitir tomar otras decisiones de manera consciente. Sí, hacer otro mapa. Exacto. Y si lo tienes que hacer de forma consciente, toda tu atención tiene que estar primero en eso para aprenderlo de manera mecánica y luego irle introduciendo, ¿vale?, estímulos para que de ese patrón automático pueda dar otras respuestas. Vale, le damos paso a Cotelo. Vale, tienes a Adri también. Sí, Adri está, pero está voy por orden. Vale. Bueno, con respecto a esto lo que acabas de decir a Rubén, yo te puedo contar una experiencia que estoy viviendo, ¿no? Hice un trato con un club para entrenar senior después de muchos años, pero con la condición de que tenía que tener carta blanca para hacer cualquier cosa. No hubo ningún problema, empezamos y ese mismo año cogí un equipo alevín de segundo año. Eran prácticamente los mismos entrenamientos. Es un experimento que llevo haciendo durante años. El primer año en senior fue un poco desastroso porque había gente que no entendía que se podía entrenar así, pero poco a poco pues conseguimos que pues, jugadores que con poco talento, pues poco a poco fueran adquiriendo habilidades que antes para ellos eran impensables, ¿no? Y ahora mismo van de cabeza todo lo que le propongas, cualquier cosa. Jugamos en sistemas, jugamos por conceptos y no varía mucho. Y los alevinos fueron creciendo, ahora ya son cadetes y, claro, entrenan solos. Tú puedes dar la vuelta y la gente sigue entrenando. Esto es un poco la clave. Y después, con respecto a la pregunta de si los entrenadores tenemos que ejecutar, bueno, yo ya te digo, en mis carnes, yo no puedo. Tengo una cadera. Ahora ya sí, con la cadera. Ahora sí, ahora tengo una nueva. Tienes que poder ya, ¿eh? Sí. Pero bueno, a medida que nos vamos haciendo viejos, pues te das cuenta que hay cosas que... Yo creo que los propios chavales tienen que buscar sus modelos propios, ¿sabes? Y interactuar mucho más con sus compañeros para que les sea más fructífero el entrenamiento. No fijarse solo en su tarea, sino la tarea que hacen otros y observar, ¿no? Y quedarse con lo que hacen bien los demás, ¿no? Yo creo que esto es algo que tenemos que potenciar. Gracias, Rubén. Bueno, buenas tardes. Yo tenía dos preguntas, ¿vale? Una, volviendo ya a los peques, comentaste en la dificultad muchas veces del esfuerzo continuado durante mucho tiempo que tienen y ese esfuerzo más o menos intermitente, ¿no? Sí que es cierto que me he encontrado que hay situaciones en las que a lo mejor el esfuerzo continuo de los niños durante un tiempo prolongado es más o menos correcto, pero hay a lo mejor 2, 3 jugadores que por lo que sea, a lo mejor aún no han sido capaces de llegar a esa capacidad de trabajo, lo que sea. ¿Tú harías hincapié con esos chicos, o si es todo el grupo, en mejorar su capacidad de esfuerzo continuo o aceptarías esos esfuerzos intermitentes y simplemente trabajarías desde ellos? ¿Cómo lo harías? ¿Te focalizarías más en eso? Perdón, te refieres al trabajo aeróbico, ¿no? Más sí, que a otros. Bueno, al final era lo que os ponía antes. El trabajo aeróbico va a depender totalmente y los otros dos tipos de esfuerzos dependen totalmente de su desarrollo madurativo. Lo que no le voy a decir es que el niño o la niña eres lento, lenta y no eres capaz de correr, ¿vale? Para esfuerzos muy, muy altos, sí, y cortos, por ejemplo, un sprint, lo que decíamos, tenía dificultades para ejecutarlos porque no es capaz. Ya mayores tiene la dificultad coordinativa. Bueno, pues ahí me centraría en la técnica, en lo que quiero que luego haga rápido y centrarme en que lo haga lo mejor posible para luego empezar a incluirle intensidad.
En los intermitentes, ¿sí? En esos que tienen, bueno, no son de capacidad máxima, sino que están al 80%, que ellos tampoco la tienen desarrollada, eso que sería la potencia aeróbica anaeróbica para más mayores, el aguantar 1,5 minutos corriendo de un lado a otro de manera continua. Bueno, pues poco a poco también desarrollarla, el permitirles y saber que no la tienen de forma adecuada y que su explosión y su mejora va a estar cuando sean infantiles y cadetes. Y lo que es a nivel aeróbico, al final ellos van a mejorar si están jugando y si juegan fuera y si están en movimiento. El otro día, por ejemplo, Sergio, el entrenador de Sido Nadal, hablaba de intentar limitar el tema del número de filas, ¿no? Bueno, pues cuanto más tiempo de actividad les demos, más mejora va a haber en esa capacidad. Por lo tanto, va a desarrollarse de forma natural. ¿Sí? Yo no me centraría en hacer trabajos específicos de la mejora de la capacidad aeróbica, ni muchísimo menos en benjamines y alevines. No, simplemente que de forma jugada intenten cada vez aguantar un pelín más, sabiendo cuál es la intensidad que están poniendo en el entrenamiento y sabiendo que lo que os decía antes, que cuando se paren, probablemente vayan a tener una frecuencia cardíaca totalmente disparada. Y nosotros tenemos que saber eso. Y tenemos que darles también esas pausas y esos momentos de descanso. Y, como dijo Cotelo en su charla, es un momento genial para poder explicarles algo y que presten atención, porque están tan cansados. Esos niños y niñas que a lo mejor nos parecen hiperactivos y que están corriendo de un lado para el otro, después de hacer un juego muy intenso, a lo mejor después son capaces de atender a otra información y lo podemos utilizar para ello. Y una segunda cosa, si me permites, Rubén, ya aprovecho. Antes comentabas el tema de la especialización temprana. Sí. Y que uno de los puntos que podía provocar en casos puntuales, entiendo, es incluso el abandono, ¿no? Cuando llega a lo mejor a cadete, que quizás para mí es la etapa más compleja. Y me vino a la mente algo en lo que me gustaría preguntarte si crees que es posible o no, porque muchas veces cuando un niño abandona, muchas veces no abandona la práctica deportiva, sino que simplemente pues, se pasa a otro deporte y le apetece hacer otra cosa, etc. ¿Es posible, dos cosas, que el abandono se pueda provocar por el hastío de los patrones físicos? Es decir, no me canso del baloncesto, me canso de lo que hago físicamente en baloncesto, me canso de hacer siempre lo mismo físicamente. Porque es algo que yo no había valorado hasta ahora. Decías que simplemente pues, había cansado un poco de baloncesto y lo englobabas en un todo. Pues por los entrenadores, por el entorno, por los compañeros, pues un poco por todo. Pero es posible que si no le proveemos de muchos patrones físicos cuando son más pequeños y después tienen menos variedad, cuando ya llegan a cadete se cansen de hacer lo mismo físicamente. No lo sé, ¿eh? Lo pregunto por saber qué opinas. Eso creo que va más enfocado a que le pueden aparecer lesiones, ¿vale? En el tema de si tú al final estás incidiendo siempre en los mismos gestos de la misma forma, con las mismas intensidades y el mismo tipo de contacto contra un rival, va a provocar que puedan aparecer lesiones tempranas. El otro día no sé en qué charla estaba y comentaban, no sé si era en una o sea, aquí también con Más Talento, o de la Federación Gallega, comentaban que estaba empezando a aparecer un mogollón de lesiones graves de rodilla en edades muy tempranas. ¿Vale? Pues creo que uno de los causantes es el tema de que empecemos tan pronto esa especialización deportiva. Antes no lo comenté, a nivel de especialización deportiva está claro que hay siempre matices y a lo mejor hay deportes como son la gimnasia deportiva o la natación sincronizada o incluso el tenis, que tiene una técnica muy específica y su pico de rendimiento empieza muy pronto, que sí que sea bueno realizar una especialización temprana. Pero creo que para nosotros el aprovecharnos de darles muchas prácticas cuando son baby basket entre los 6 y los 8 años y después continuar generándoles diferentes tipos de juegos. Hay veces que hago calentamientos donde el calentamiento es un juego de pase con una pelota de rugby. Bueno, y que a lo mejor la forma de anotar es totalmente diferente a la que es el deporte. Pues
ellos no lo ven como que les va a ayudar a mejorar, y realmente sí que les ayuda a mejorar, porque el tacto con respecto a esa pelota y la motricidad que van a tener que realizar con respecto a esa pelota, y luego si les generas cambios reglamentarios en el juego, pues ya les cambia totalmente lo que es la actividad del baloncesto, y ya dejan de jugar al baloncesto y están haciendo otro juego predeportivo. Y creo que eso les ayuda mucho a lo que tú dices, a que no abandonen el deporte, porque después es eso. El otro día comentaban, claro, es que hay gente que llega a cadete o a juveniles y llevan 10 años jugando a baloncesto. Y a lo mejor es el momento en el que ha destacado y empieza a hacerlo bien y aún te fastidia más que deje de practicar el deporte en el que estás. Entonces, no sé si te respondí, Adri, o... Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos. Mira, yo es por lo que dijo Javi antes, o sea, que nunca me lo planteé, y es conocer a lo mejor vuestra opinión. Y yo este año, lo dije en el anterior, bueno, hace un par de charlas, que este año entrenaba solo un día con un equipo alevín de primer año, técnicamente flojito, y sí que es cierto que prácticamente pues la hora que estaba con ellos, hora y poco, era básquet, ¿no? Cuestiones técnicas, cuestiones principalmente de básquet. Pero con lo que dijiste ahora, y sobre todo porque me chocó, que en estas categorías a lo mejor sacar la parte física, entendida como parte física, fuera del entreno, ¿no? Y no sé, reflexionando así un poco, ¿cuánto de beneficio le sacaríamos si realmente nos planteásemos objetivos físicos de capacidades dentro del entreno? O sea, hacerlo integrado. O sea, porque yo pocas veces lo he hecho hasta ahora, sobre todo en categorías inferiores, pensar pues el objetivo de hoy, pocos de básquet, pero muchos de capacidades, y sobre todo coordinativas, motrices, lateralidad y esas cosas. O sea, sin pensar tanto en que el objetivo principal sea el balón, el cambio de mano, el tiro, el pase, sino pensar en eso, sobre todo en categorías inferiores. O pues, ¿Sacaríamos más beneficio o...? Yo creo que puedes pensar igualmente en eso, Carlos, pero generándole modificaciones o haciéndolo con otros estímulos o con otras cosas o con otros juegos diferentes a lo que es el básquet. No sé si me explico. Sí. Si tú al que final, no sea un circuito físico en sí, sino hacer otro tipo de actividades que le den esos mismos gestos que luego va a necesitar para el básquet, ¿vale? Pero que lo tengan que hacer con otras cosas, con otros elementos o de otras formas, ¿vale? No, yo al final es lo que os dije, yo no soy inventor de nada y no soy nadie tampoco para deciros lo que está bien o mal o lo que podemos o no podemos hacer, pero creo que es eso, que sobre todo en mini, ¿vale? No hablo de hacer preparación física, ojo, hablo de provocarles, eso es lo que hablábamos, que aparezcan el mayor número de capacidades, ¿no? Que tengan que correr durante el entrenamiento, que tengan que hacer carreras de sprints cortos, que tengan que después en otro juego totalmente diferente el mantener la resistencia aeróbica y que el juego sea un poquito más largo, el que tengan que realizar coordinaciones oculomanuales con diferentes móviles o implementos, o que tengan que trabajar la puntería con diferentes cosas. ¿Cuántas veces los hemos puesto a lo mejor a intentar hacer, no los dardos, pero con las pelotas con una pelota más pequeña o de este tamaño, intentar darle a un cono? Bueno, al final estás trabajando la puntería. ¿Es extrapolable después a la puntería para el gesto de tiro? Bueno, pues tampoco sabría decirte si sí o si no. Lo que le vas a estar generando son unos patrones motores muchísimo más ricos que si no lo hiciera. Y creo que después esas respuestas a la hora de entrar a hacer básquet van a ser mucho más ricas que si no tienes esos aprendizajes previos. Vale, gracias. Siga por ahí. Sí, vale, ¿qué tal? Hola, Jorge. Mira, te quería consultar el tema del trabajo que haces, que a mí me parece espectacular, de reconocimiento, ¿no? El trabajo mental que haces de reconocer colores, todo este tipo de variables. ¿Lo aplicas con alguna idea de trabajo de fatiga física? Es decir, ¿se lo metes cuando están frescos, se lo metes cuando están más fatigados? ¿Lo intentas alternar?
¿en qué momento del esfuerzo físico se lo metes? Porque al final va un poco relacionado, ¿no? El cansancio mental con el cansancio físico también. Lo que hablábamos de los estados de ánimo y el ser capaces de asumir esfuerzos. Bueno, a mí siempre se me ha dado, pues, por ejemplo, en verano, en Más Talento, ¿no? Esos estímulos a lo mejor llegan al inicio de la sesión, haciendo, por ejemplo, juegos. Creo que, no sé si puedo compartir pantalla y enseñar alguna foto. Sí, puedes, comparte. Espera un momentito. De algún otro juego, ¿vale? Que hemos hecho. Por ejemplo, el de las respuestas de las finalizaciones, a mí siempre se me ha dado más cuando más cansados están en medio del entrenamiento. Pero, por ejemplo, la tarea que os proponía de la toma de decisión, que era en una pista exterior, era en el inicio la proponía al inicio, ¿vale? Por lo tanto, van a tener mucha más facilidad para responder a ese ejercicio. Y según iba pasando el entrenamiento, su respuesta cada vez es peor, está claro. Es un poco lo que dice Javi. Al crear hábito, su respuesta en el esfuerzo va a ser mucho mejor. Por lo tanto, no te diría solo en un momento, te diría que a lo mejor de inicio sí bueno, no sé por qué no se abre la foto. De inicio sí al principio, porque vas a necesitar que presten atención ¿vale? Pero después, según va pasando el tiempo, incluirla también en medio del entrenamiento o en situaciones tras esfuerzo, ¿vale? Esta tarea, por ejemplo, se le presenta, bueno, aquí al final tienen en las tarjetas son más o menos de los mismos colores que tienen en medio, ¿vale? Las tarjetas tienen números, ¿sí? Y la idea es que el compañero que está en medio le vaya cantando cada vez un número diferente. Los dos jugadores que están compitiendo tienen los mismos números, ¿vale? 2 a 2. Por lo tanto, voy pisando cada vez el número que me va indicando y en el momento que el compañero del medio me dice el color, en vez de lanzarme a poner el pie sobre el número, tengo que intentar coger la pelota que tengo en medio. Vale, pues esto, el primer día que lo hicimos, el primer día de la semana, fue un auténtico desastre. ¿Vale? Son jugadores ya cadetes, ¿sí? Que, bueno, pues tienen mayores dificultades que un pequeño para este tipo de aprendizajes. Bueno, sobre esto, a veces están siempre como, si tú reduces el número de niños que participan en un grupo, en un ejercicio, y aumentas el número de balones y gente circulando en otra dirección, ya estamos generando esos estímulos y no necesitamos ningún tipo de artilugio, simplemente es variar las condiciones y en algún momento del entrenamiento y de forma progresiva, a medida que van cumpliendo años, debe aparecer la fatiga. Si hacemos entrenamiento sin fatiga, no estamos haciendo un modelo para que luego no sea viable para transferir a un partido. Por tanto, sí, debe haber fatiga. Yo, por ejemplo, el tiro es algo que tú puedes trabajar la mecánica de tiro, pero cuando ya quieres trabajar el tiro, volumen de tiro, tiene que aparecer fatiga. Porque si no, no son situaciones reales de partido. O sea, tirar, una cosa es la mecánica, la técnica, y otra cosa de todas distintas es hacer sesiones de tiro donde si no aparece fatiga, yo entiendo que no es demasiado útil. Miércoles a las 7, y en este caso es Carlos Galán, asturiano, seleccionador de minibásquet, y nos va a hablar precisamente del camino que hay que hacer para llegar a un campeonato de España, y una vez que estás allí, pues ver cómo gestionarlo, ¿no? Bueno, pues nada, os veo el miércoles y gracias a todos por asistir a una nueva charla. Vale, gracias a todos por asistir, chicos. Nos vemos el miércoles. Bravo, Valentín. Un saludo. Gracias, Valentín. Nada. Gracias, Valen. Gracias.